tal? ¿Cómo han estado? Les recibimos con gozo en nuestro corazón a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes del portal arcanopolitico.com de Publicaciones Aldean SADCB. Les recibimos aquí en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Con el breviario de Arcano Informa de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, quien les da siempre nuestro profundo agradecimiento para materializar este apostolado informativo de México, Latinoamérica y el mundo que nos legó mi hijo Mario Luis en su breve pero fructífera estancia terrena, 1 año y 9 días de residencia terrena, lo que es posible gracias a que usted, querido arcano visitante, al encontrarse del otro lado de la arcano señal, pues nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, que son los que delinean la línea editorial de Publicaciones Aldean SADCB. Con la generosidad de sus donativos nos mantenemos libres, autónomos, soberanos e independientes. Y el breviario, pues comenzamos. Desde Naciones Unidas nos reportan: ni la paz, ni el desarrollo, ni los derechos humanos pueden prosperar en una atmósfera de corrupción. Así lo enfatizó el secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, en un debate de alto nivel sobre la rendición de cuentas, la transparencia y el desarrollo sostenible. Washington: viven los periodistas mexicanos bajo constante amenaza de los cárteles de la droga en complicidad con el gobierno mexicano, porque la omisión es complicidad y pues esto es la característica del calderoniato, la omisión. Para no ser efectivo, se asentó en un foro sobre libertad de expresión en que se observa el deterioro de este derecho en toda Latinoamérica. En la Ciudad de México, bueno, pues ahora resulta que el Instituto Federal Electoral actúa y fiscaliza los recursos de los partidos políticos. Esto siempre conforme a la ley, a través de diversas acciones como la revisión de informes financieros. Sin embargo, no tiene facultad alguna para resolver asuntos vinculados con delitos electorales, informó la dependencia a través de un comunicado de prensa. Esto pues es verdad. Recordamos que allá en 1998, la Gran Logia Valle de México, a cargo de Salvador Ordaz Montes de Oca, fue observador electoral y jamás rindió cuentas de todo el presupuesto que le dieron, y no se pudo actuar porque se carecen de estas facultades en el IFE, y no se ha avanzado desde el 98, pues por una simple razón: los partidos políticos no les conviene que tengan un fiscalizador con capacidad de acción. Y no se habla de uno, se habla de todos los partidos políticos que han convertido a la partidocracia en todo un negocio, burlándose de la ciudadanía. Ciudad de México presentará a la medianoche del jueves el candidato de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño, una demanda ante el Tribunal Electoral para obtener la nulidad o la invalidez de la elección presidencial que le dio el triunfo al aspirante del PRI, Enrique Peña Nieto. La salida son las elecciones extraordinarias, asegura el señor de Macuspana. En la Ciudad de México llevamos una sorpresa, porque fíjese usted, querido arcano visitante, que inició su relación política el grupo Soriana de los hermanos de Torreón, Coahuila, pero no tiene usted idea con quién. Fue con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el señor de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, recordó el diputado federal priista Jorge Carlos Ramírez Marín, que así lo señaló en un desplegado el grupo Soriana. Y exigió entonces el priista yucateco que la investigación sobre la compra de votos se realice hasta sus últimas consecuencias. Ciudad de México: reconoce el PAN los resultados oficiales de la elección del 1 de julio, señaló el presidente nacional del Instituto Político, el empresario de Chihuahua, Gustavo Madero, en conferencia de prensa nocturna del 9 de julio, en donde se adelantó que se avanza en la refundación del partido y la expulsión de Vicente Fox. Motocintla: a 40 días de los 2 feminicidios ocurridos en esta ciudad chiapaneca, pues no hay indicios ni avances en las líneas de investigación.
menos detenidos como responsables del artero crimen. La justicia en Chiapas no avanza en este territorio controlado por Juan Sabines Guerrero, el junior mexiquense, y por ello, nuevamente, familiares, hijos, hermanas y amigos de la familia Abarca de las dos mujeres asesinadas marcharán el próximo 11 de julio para exigir el esclarecimiento de los feminicidios. En Washington usan los Zetas, los narcotraficantes Zetas, que es un grupo de élite entrenado en Estados Unidos dentro de la milicia y que posteriormente dicen que desertaron para aliarse al narcotráfico. Bueno, pues este grupo de los Zetas mexicanos usan al Bank of America. ¿Para qué? Para reinvertir sus ganancias producto del narcotráfico y destinarlas a la compra y entrenamiento de caballos de carrera en Estados Unidos. Nada más, una muestra, un botón. Ganaron $1 millón por el triunfo de uno de sus caballos en la carrera conocida como All American Futurity en el 2010, reportó la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, según la crónica de Wall Street Journal. Ciudad de México inaugura a las 11:45 de este 10 de julio. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en su gira por el estado de Michoacán, el distribuidor vial salida a Quiroga. Washington, el llamado voto latino se ha convertido en uno de los principales objetivos para los candidatos presidenciales en Estados Unidos en 2012. Ambos contratan asesores especializados, lanzan anuncios en español y aparecen en foros hispanos en tantas ocasiones como pueden. Pero sin lugar a dudas, si hablamos de latinos, hay que recordar que el republicano Mitt Romney es orgullosamente descendiente de un chihuahuense, como usted prefiera. En el arcano de Saludes Vidas nos reportan Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud informó este martes que según pruebas de laboratorio, el enterovirus 71 denominado EB71 puede ser el causante de la enfermedad desconocida registrada en Camboya. Naciones Unidas, las leyes punitivas y los abusos de los derechos humanos están costando vidas, desperdiciando dinero y entorpeciendo la respuesta global al SIDA, según un informe publicado por la Comisión Global sobre el VIH y Derechos. Washington emitió la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, esta representante de ascendencia cubana, Ileana Ros-Lehtinen, un aviso a los estadounidenses que viajan a Cuba ante señales, dice, de que hay brotes de cólera registrado en ese país y que ha seguido propagándose y no está bajo control, como alega el gobierno de la isla. En el arcano de Latinoamérica nos reporta Naciones Unidas que representantes de los gobiernos de todos los países de América Latina y el Caribe se reunirán en Guyana del 12 al 14 de julio para revisar los avances de la región en la lucha contra el hambre e identificar los nuevos desafíos en este terreno. Bogotá. Habrían asistido 7 ciudadanos estadounidenses. ¡Qué escándalo! Fíjese usted, porque esto lo reportó la revista Semana allá en Colombia, que habrían asistido 7 ciudadanos estadounidenses, 3 de ellos identificados como policías de los Estados Unidos, policías antidrogas. ¿A dónde fueron? A la polémica fiesta de matrimonio del narcotraficante colombiano Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, quien fue capturado el pasado 3 de julio en medio de la celebración de sus nupcias, fiesta que se presupuestó para durar ni más ni menos que 8 días en la isla Múcura del Caribe de Colombia. La policía estadounidense otra vez da de qué hablar en la supuesta lucha contra el narcotráfico. En Caracas, afirmó el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, que ya superó la enfermedad que le fue diagnosticada el año pasado, el cáncer, y que se encuentra en condiciones físicas óptimas para hacer campaña de cara a su reelección en los comicios de octubre. Ya en 2011, el líder bolivariano había dicho que se encontraba libre de cáncer antes de anunciar a principios de año la recurrencia del mal.
Naciones Unidas. Dos relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre defensores de derechos humanos llamaron al gobierno de Filipinas a adoptar medidas urgentes para proteger a los activistas. Y luego aquí tenemos una noticia que debe preocupar al alto clero político desde Brasilia. En Brasil, los movimientos evangélicos y pentecostales crecieron en más del 60% en los últimos 10 años. Según los recientes datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, ya llegan a 42 millones los adeptos de estas dos religiones. Va en picada el alto clero político por sus alianzas con las dictaduras y los varones del capital que están explotando al ser humano. En el arcano del mundo nos reportan desde París. El nivel de desempleo seguirá alto, al menos hasta el 2013, reveló hoy la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, al presentar su informe sobre las perspectivas del empleo en los países de la región. Por otro lado, el presidente francés François Hollande y el primer ministro británico se reúnen por primera vez para hablar sobre la crisis del euro, la energía nuclear y la defensa. Y ya que andamos en esto, el gobierno español dispondrá de un año más para reducir su déficit, aunque recibirá ya 300 millones de euros. La minera... ¿Son 300 o 300.000? La minera estadounidense Newmont anuncia una inversión de $102 millones más en la mina de Conga. Vamos a checar este dato, porque sí, son 30.000 millones de euros. Ni eran 300 ni 300.000, sino 30.000 millones de euros. ¿Ya quedó claro? Bueno, pues no vuelva a cometerse este error, y menos en el breviario de Arcano Informa. Y la minera estadounidense Newmont anuncia una inversión de $102 millones más en la mina de Conga, allá en el Perú. Y en París, pues hay otra polémica. Esta polémica se inició el lunes 9 de julio por la difusión el domingo 8 en la televisión de extractos de la conversación que sostuvieron en marzo pasado Mohamed Merah, el asesino de la moto de Toulouse, y los policías durante la operación de las Fuerzas Especiales Francesas. El joven se reclama integrante de Al-Qaeda, la base que fue creada por Estados Unidos en 1979, que no se olvide. Naciones Unidas, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, reanudó el juicio al ex líder serbio-bosnio Ratko Mladic, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad, con la comparecencia de los primeros testigos de la Fiscalía. Y bueno, pues ya que andamos con esto, la Corte Penal Internacional condena a 14 años de prisión a Lubanga por reclutamiento de niños soldados. En Kabul, un video que muestra a una mujer acusada de adulterio, aparentemente ejecutada a tiros y a la vista pública por un talibán en Afganistán, ha desencadenado indignación en todo el mundo. En el arcano ecológico, Ciudad de México, colabora desde hace más de una década Isabel Ramírez del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues esta destacada universitaria colabora en la investigación y esfuerzos de conservación de una migración épica que ha tenido lugar desde tiempos inmemoriales y que está amenazada su existencia, la mariposa monarca. Tuxtla Gutiérrez inicia reforestación en más de 21.000 hectáreas chiapanecas el Día del Árbol, que es el 12 de julio. París, aumenta el verano y el calor, el riesgo de incendios forestales que con sus incontrolables llamas destruyen hectáreas de vegetación, afectan al medio ambiente y a menudo dejan víctimas humanas, observó Félix Romero, responsable del programa de bosques de WWF, sección España. Y nos vamos al arcano multimedia, porque ayer le reportamos que había el riesgo de que hubiera apagón de internet para 300.000 usuarios. Bueno, pues en Washington nos dicen que aunque estaba latente la amenaza del virus informático de NS Changer, que podría desconectar a cerca de 300.000 computadores de internet este lunes, bueno, pues hasta el momento se mantiene una tensa calma y no hubo reportes de casos relevantes por causa de este malware, este virus.
En el arcano del arte y la cultura, Naciones Unidas nos reporta algo hermoso. La pobreza es una forma de violencia y solo con una educación holística se consigue la paz. Ese es el legado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la región de Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque recibieron este legado ni más ni menos que de Mahatma Gandhi, y que queda reflejado ahora en los objetivos del primer centro que tendrá precisamente la UNESCO. En París perdió el lunes el mundo del arte contemporáneo a una de sus más vigorosas defensoras. La galerista parisina Denise René fue durante toda su vida una militante al servicio de la abstracción geométrica y contribuyó a la promoción de los artistas cinéticos como los venezolanos Jesús Soto o Carlos Cruz Diez. Bueno, Denise René tenía 99 años. Y en el arcano deportivo, ¿cómo pasa el tiempo? Fíjese usted, en la Ciudad de México nos reportan que el día de hoy, 10 de julio, hace un año exactamente, la Selección Nacional Sub-17, dirigida por Raúl Gutiérrez, se consagró por segunda vez campeona del mundo de su categoría en una Copa del Mundo que, de principio a fin, fue hecha para los mexicanos. Y ahora, pues no esperamos menos del seleccionado olímpico que ya va rumbo a Europa. Y en el estado del tiempo, en la Ciudad de México, la capital de la República, pronosticó para este martes 10 de julio nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México. Lluvias importantes con granizo y actividad eléctrica para el occidente, centro, sur y oriente del país. El huracán Emilia, ahora de categoría 4, pues se aleja de costas mexicanas. Adiós, doña Emilia, qué bueno que no causó daños en México. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado en su noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, en la esquina virtual de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón para México, Latinoamérica y el mundo, en el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeán SADCB. Les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, rondando las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, estamos con usted, contamos con usted para cumplir con este apostolado informativo.